Vamos a orar y a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, a ti acudimos suplicando siempre tu gracia, Señor, para poder expresar y al mismo tiempo recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, por perseverar en nuestras vidas, para que no renunciemos a ese llamamiento que tú nos has hecho. Rogamos, Padre glorioso, que sigas trabajando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, llénanos de ti, de tu Espíritu, del conocimiento de tu palabra, que es la llave que abre nuestro entendimiento. Colocamos en tus manos este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en el transcurso de nuestras vidas, hay momentos en que recibimos lo que deseamos, lo que hemos anhelado. Hay momentos en que pedimos algo o deseamos algo y lo obtenemos. Y ese momento es muy especial. Es tal vez un momento de asombro, un momento de gozo, de felicidad, de alegría, porque hemos conseguido lo que esperábamos recibir de alguna forma. Pero después de algún tiempo, ¿qué pasa? De repente eso que era algo novedoso, algo que nos sorprendió, como que se va desgastando, como que ya no le prestamos el mismo interés. Nos familiarizamos tanto con aquello que el tiempo y se vuelve de pronto una rutina y perdemos ese asombro que tuvimos cuando lo recibimos. Podemos poner ejemplos. De pronto yo deseo tener un vestido así y llegó el momento en que lo recibí, ya sea que lo compré o me lo regalaron, pero ese era lo que yo quería. Y ese día en que me estreno el vestido, es un día de gozo, me asombro, de alegría. Y va pasando el tiempo. Y se va desgastando. Y así como se va desgastando el vestido, también se va desgastando mi emoción por ese vestido. Ya no es lo mismo. Ese asombro que sentí, esa pasión, esa alegría, ya no es lo mismo. Ya lo tomo como algo normal. Yo sé que todos hemos pasado por eso y pasamos con frecuencia. Pero no solamente en cosas materiales o tangibles, también, por ejemplo, en el trabajo. Consigo un trabajo que me agrada y llego con esa emoción y a trabajar, y a medida que va pasando el tiempo se vuelve tal vez en una rutina, si no hay cambios, y como que se va apagando, se va desgastando y nos olvidamos de lo que pasó cuando yo inicié ese amor y esa pasión por aquello. Mis hermanos, en las cosas espirituales sucede lo mismo. En nuestra relación con Dios sucede exactamente lo mismo. ¿Acaso no nos hemos acostumbrado ya a la gracia de Dios? ¿No nos hemos acostumbrado también a su perdón? ¿No nos hemos acostumbrado a orar casi sin pensar? Hemos perdido ese asombro que un día nos conquistó e hizo explotar nuestro corazón. Quizás recordamos ese momento. Hablamos de ese primer amor
¿Quiénes han oído hablar de ese primer amor? Cuando recibimos al Señor, cambia nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, el primer amor, yo lo desbordé, fue en el estudio. Yo quería conocer más de la Biblia. Inmediatamente comencé a estudiar todos los cursos que se presentaban. Era mi primer amor. Otras personas expresan ese primer amor compartiendo con todo el mundo su experiencia, su cambio. Nací de nuevo. Y expresan eso y contagian nuestro primer amor. Pero con el tiempo se va desgastando. Ese primer amor, en la Biblia lo mencionan, hago un paréntesis aquí. Recordarán ustedes, allí en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 2, cuando el Señor está dando esos mensajes a las 7 iglesias. Este va a ser una de nuestras series en el mes de abril, si Dios lo permite. En la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, el mensaje del Señor le dice, sí, mire, yo reconozco que ustedes son una buena iglesia, perseverantes, defienden la doctrina, dice, pero hay algo malo en ti, que has olvidado tu primer amor. Y eso nos pasa. Olvidamos ese primer amor. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Si está pasando algo similar en ustedes hoy en día, si llegan y dicen, bueno, vamos hoy, domingo, el día del Señor, vamos a adorarle a Él. Y yo llego aquí, bueno, en primer lugar, son las 10 de la mañana y no estamos todos. Y yo, bueno, llegamos y les digo, hoy es el día del Señor, espero que estén conmigo, vamos a adorar al Señor. Y de pronto alguien dice, bueno, es que no sé qué me pasa. Hay un distanciamiento con el Señor. Es que inclusive ni siquiera los preciosos himnos que entonamos me conectan con Él. Yo hago un esfuerzo y escucho la palabra, pero no hay esa conexión. Hago el esfuerzo. Algo me pasa. Me estoy desgastando. Ya no hay ese primer amor. Y todos lo hemos sentido. Pero es aquí donde, digamos, podemos llamar esto como un momento de crisis. Estamos viviendo un momento de crisis. Si alguno aquí está pasando por ese momento, de pronto no tan fuerte, pero hay esa distracción y no es lo mismo mi relación con el Señor como cuando lo conocí. Entonces vamos a decir, bueno, es un momento de crisis. Pero vamos a centrarnos en esa crisis como un punto de partida para que haya una renovación. Y vuelvo al tema de la renovación. Recordemos, 2024, un año de renovación y de esperanza. Entonces, ese momento de crisis que todos podemos estar sintiendo en este momento, tal vez en mayor o menor grado, vamos a aprovecharlo porque es el momento oportuno para renovar nuestra relación con el Señor. Toda renovación personal está precedida de una crisis personal. Por eso pregunto, ¿estás en una crisis espiritual personal hoy? Si contestaron sí, yo les digo, genial. ¿Cómo así? Genial que estemos en crisis. Claro, porque esa es la oportunidad para reiniciar, para comenzar de nuevo, para renovar, para que vuelvas a vivir ese primer amor, para que te asombres de nuevo por quién es Él. Renovarse no es sino hacer algo nuevo, es restablecer, reanudar una cosa
que se había interrumpido. Ahora bien, mis hermanos, los invito a que tomemos nuestras Biblias y vamos a la base bíblica del mensaje de hoy. Tenemos que prestar atención, vamos allí al libro de Isaías y vamos a mirar porque hay algunos términos que voy a tratar de explicar. Isaías 40, vamos a leer inicialmente del versículo 27 al 31. Recuerde, tengamos en mente lo que acabo de decir como introducción. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Escuchen, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, antes de comenzar a estudiar este texto, que va a ser la base de nuestro mensaje, miremos algo del contexto. Este libro aquí, en el libro de Isaías, a partir de este capítulo 40 y hasta el 55, podemos ver que es como un discurso de consuelo, un discurso vibrante de consuelo para el pueblo de Israel, que estaba allí en ese momento cautivo en Babilonia. Los israelitas estaban allí precisamente porque habían dejado de confiar en Dios, habían sido infieles al irse detrás de todo lo que no era Dios. De modo que Dios, que nunca se olvida de su pueblo, hace, digamos, un despliegue de un gran amor para recordarles quién es Él. Y de esta forma puedan volver a Él, renovando su relación y compromiso. Y esto es importante. Estamos hablando del pueblo de Israel, pero aplica hoy para nosotros. Dios está esperando que volvamos a Él, que volvamos renovando esa relación con Él y recordando nuestro compromiso. Y esto es importante. A veces creemos que nuestra relación con Dios no es un compromiso. Y es un compromiso que debemos cumplir para vivir como debe ser. No es un compromiso con el pastor, no es un compromiso con los líderes de la iglesia, no, es un compromiso directo con el Señor. Así es que vamos a desarrollar 4 puntos en este mensaje que hemos titulado Cuando confío en el Señor, Él cambia mi historia. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. La idea principal del mensaje en esta mañana dice así: aquellos que confían en el Señor recibirán renovación y fuerzas para superar los desafíos de la vida. Hablamos de renovación, de volver a nuestro primer amor, y eso nos da fuerzas para superar los desafíos
de la vida. Vamos a nuestro primer punto. Allí tienen una línea y colocan allí la queja. La queja cuando todo empieza a morir. Volvamos a nuestro texto de estudio, 27. Dice, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. En otras versiones, yo tengo la versión, pronto acá está la versión de la nueva versión internacional. Mire cómo dice ese 27, dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mis derechos. Esa es una queja. Esa es la queja. ¿Por qué dices? ¿No te das cuenta, Señor, de mi situación? Dios, tal vez no te interesas por mí. Yo te pregunto, ¿tú de qué te quejas? ¿Te has quejado? Bueno, es que siento que yo me he venido como apagando en esa relación con Dios. Mis ocupaciones semanales, el trabajo, el estudio, todo me lleva a que no tengo tiempo para el Señor, para orar, para leer su palabra. Escasamente llego aquí a congregarme los domingos. Entonces estoy desconectado y a veces me pregunto cómo he llegado a este punto tan distante de ser tan escéptico, porque me cuesta mucho adorar al Señor. A veces dice alguien, bueno, a veces hago un negocio, tengo un negocio y me meto en él confiando en que todo va a salir bien y se daña el negocio. Pensamos, Señor, tú eres soberano, tú tienes control de todo. ¿Acaso no me amas? ¿Por qué me fui así? ¿Por qué se dañó ese negocio? Yo estaba esperando que ese negocio fuera la respuesta a mi oración. Y se fue abajo. ¿Por qué? Y comenzamos a quejarnos al Señor. Y así puede pasar con muchos sueños y proyectos, decepciones, y viene allí la queja. Entonces tenemos allí un denominador común, sueños puestos en el lugar equivocado o expectativas no cumplidas. Entonces te sientes mal por lo que no lo has alcanzado. Pero ¿esto justifica que culpes a Dios por no haberlo conseguido? ¿Por qué te quejas? Fíjate en una mentira muy sutil que creo que es la que nos lleva a ese enfriamiento espiritual tras la decepción por no conseguir lo que pensábamos que nos haría felices. Entonces viene esa decepción con Dios y empiezo a ver a Dios progresivamente, poco a poco, como con otros ojos, con recelo, quizá con distancia. Ya no confío plenamente en Él. He perdido el asombro por Dios. ¿Cómo voy a adorarle sin asombro? Como bien han podido apreciar mis hermanos, estaba buscando mi asombro en cosas, en las cosas, de pronto cosas lícitas, cosas buenas, que por cierto vienen de Dios, pero estaba buscando mi asombro en esas cosas, no estaba buscando mi asombro en Dios, sino en lo que Dios me puede dar. Y eso es diferente. Al final
todo se puede reducir a una cuestión de asombro. ¿Me asombra más todo lo que Dios puede darme o me asombra más Dios mismo, el propio Dios? ¿Qué te asombra más? No sé si pasas por algo así y de pronto te pasa lo mismo que el pueblo de Israel, que no se la pasaba quejándose, ¿verdad? Es que el Señor no se da cuenta de mi situación. Es que Dios no se interesa por mí. No sé si estás pasando en este momento por algo similar, pero reflexionemos en ello. Primero, la queja. Ahora vamos al segundo punto. Tiempo para limpiar, tiempo para podar. Recordemos nuestra idea principal. Aquellos que confían en el Señor recibirán renovación y fuerzas para superar los desafíos de la vida. Permítame en este punto compartir 3 principios, tomando como símil el hecho de la agricultura, del sembrador, del labriego, del agricultor. Tomamos ese símil para poder ver 3 principios que encontramos allí en el capítulo 40 que estamos estudiando del libro de Isaías. Primero, podemos colocar allí como A, estás en manos del mejor agricultor. Estás en manos del mejor agricultor. Y si estás en manos de el mejor, el único agricultor, confía en su propósito. Como empieza allí nuestro capítulo 40, vamos allí, capítulo 40, pero al comienzo. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Pasemos al versículo 11, allí mismo del capítulo 40. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Dios nos consuela, lo sabemos. Dios es tierno, Dios te lleva, guarda estas verdades para que cuando venga ese momento de la poda en tu vida, que va a ser otro punto fundamental de este mensaje, cuando venga esa poda, cuando Dios venga a cortar esas ramas que te están haciendo daño y que solo te están debilitando, te están haciendo alejarte de Él. Recuerda que cuando llegue ese momento, todo es para tu bien. Confía en el carácter de ese buen pastor que te cuida. Pero de pronto uno dice, bueno, si viene el Señor y yo voy a participar en ello, a podar ese árbol, a cortar esas ramas, siento miedo, siento temor, porque eso va a cambiar muchas cosas en mi vida. Siento miedo, porque sé que duele, sé que me va a doler, pero Señor, déjame ver tu voluntad mientras podas mis ramas. Porque a veces nos sentimos, mis hermanos, todos en un momento así,
como si estuviéramos en un avión a unos 10,000 pies de altura, allí donde no podemos hacer nada, y comienza a temblar ese avión, nos sentimos sin poder hacer nada, y ahí es donde comenzamos a decir: Señor, ayúdame a confiar en ti en medio de la tormenta. Dame fe para creer en tu bondad, porque entender tu bondad me da fuerzas. Sin duda, mi hermano, mi hermana, que tu visión de Dios determinará cómo vives. Es una frase importante. Tu visión de Dios determinará cómo vives. Vamos allí a nuestro texto 28, versículo 28 y 29. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aumenta el vigor. Aún cuando las cosas vayan mal, puedes saber y tener la absoluta certeza que Dios está en control, que Dios está buscando tu bien. Por tanto, descansa allí en el poder, descansa en su bondad. Sé que no es fácil, pero saben, hermanos, tendrás que prepararte para ello, y ese es el punto B. Tendrás que preparar el terreno y limpiarlo. ¿Qué puedo hacer yo estando como estoy? ¿Cómo puedo contribuir a mi renovación en esta situación de debilidad y de cansancio espiritual? Porque estamos hablando de dejarle todo el trabajo a Dios. Pero yo hago la pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Tengo que preparar el terreno. Ahora que nos hemos dado cuenta de que todo en lo que pusimos nuestra confianza, que no es Dios, que eso se ha marchitado, entonces Dios te invita a que participes en tu propia renovación, haciendo tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Si tú haces un acercamiento, digamos que estuviéramos arriba y haces un zoom, un acercamiento sobre la historia para ver desde allí, desde la perspectiva de Dios, ¿qué vas a ver? Él dice que el ser humano es como la hierba, y que todo de lo que puede presumir el ser humano al final es como una flor silvestre. Dice el mismo capítulo allí, 40, vamos allá, 40, 6 y 7. Dice: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Escuchen bien. ¿Qué somos nosotros? Todos nuestros logros, comparémoslos a la luz del tamaño del universo, de la historia, de la perspectiva de la eternidad. ¿Qué somos? Todos tus logros. Algunos, no, es que yo tengo muchos títulos, o tengo mucho dinero, o he llegado a tal posición. ¿De qué son todos tus logros frente al universo? Es solo
hierba. Suena mal, pero es lo que nos dice aquí la palabra, solo hierba. Entonces pregunto, ¿cómo está tu campo? Ahora, prepara tu terreno, limpia tu corazón, sabiendo que soy hierba frente a la inmensidad del universo, frente a todos los atributos de Dios. Pero tenemos que preparar el terreno, limpiar el terreno para lo que sigue. Y es el punto C. Tendrás que podar. Según el diccionario dice que podar, dice por medio de una poda correctamente hecha, las plantas toman fuerza para crecer e incluso mejoran la floración, sus frutos y en general su desarrollo. La poda no es otra cosa sino que cortar parte de las ramas. ¿Con qué propósito? Para enderezar la planta y el árbol, para hacerlo más fuerte y para que luego dé mejores frutos y muchos frutos. Entonces imaginémonos la situación. Dios por un lado podando esas ramas con su ternura, con la finalidad de hacernos más fuertes. Y nosotros haciendo nuestra parte, también podando. Tenemos que aprovechar este momento para cortar esas ramas que están debilitando nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esas ramas que están impidiendo que tu árbol crezca fuerte y que por tanto tenemos que cortar? ¿Cuáles son todos esos ídolos que están apartando tu mirada de Dios y que están llenando tu corazón hasta no dejar espacio para Dios? Recordemos que al poner nuestra confianza en algo que no sea Dios, eso no va a hacer sino debilitarnos y al final hacernos morir poco a poco. Dice Isaías, ¿con qué comparas a Dios? ¿Con qué imagen lo representas? ¿Cuáles son esos ídolos que están ocupando tu mente día y noche? ¿A dónde se dirigen tus pensamientos? ¿Qué es lo que te obsesiona? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que llena al final tu corazón? ¿Qué es? Recordemos. Al final nos toca podar. Podar no es otra cosa que matar. Puede que suene poco fuerte, violento y radical. Significa declarar la guerra a nuestra forma de pensar, a nuestras actitudes, a aquellos comportamientos que están mal. Y tú sabes en este momento cuáles son esos comportamientos que están mal. Y tienes que podar, quitar esas ramas que nos apartan del amor de Dios. Un cristiano no puede dejar esas ramas allí sueltas. Esas ramas se llaman pecado. Lo tiene que cortar. Pero nos preguntamos, ¿y puedo hacerlo solo? ¿Puedo arreglarme a mí mismo por medio de mis propios esfuerzos? ¿Puedo resetear, ese término, ¿no? Resetear mi forma de pensar por mi propia cuenta? Bueno, no. A veces uno crea sus propios mecanismos de defensa para evitar ciertos pensamientos, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo solos. Isaías
ya nos lo adelanta allí en Isaías 40:16, allá mismo en el 40. En el 16 dice: el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Difícil abstraer allí la idea, pero nos está diciendo que habría que talar demasiados árboles o habría que sacrificar demasiados animales para poder cubrir todo nuestro pecado. Es decir, tanto es el pecado que tengo que no puedo deshacerme de él yo solo. Por mucho que me esfuerce, necesito las fuerzas y el poder. Allí interviene el Espíritu Santo. El pecado solo puede ser cortado de raíz si nos exponemos constantemente al inimaginable amor de Jesús por ti, por nosotros. Gracias por Jesús, quien murió allí en la cruz para darnos vida. El Dios grandioso que nos describe aquí Isaías 40, entregó a su Hijo a la muerte por ti, por mí, para perdonar nuestros pecados. Entonces, aquí hay algo muy potente que encontramos en Juan 12, 24 y 25. Jesús, hablando de sí mismo, ¿qué dice? En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces recordemos aquí ya para terminar este punto, estás en las manos del mejor agricultor. Tendrás que preparar el terreno, limpiarlo. Aquí tienes también que poner de tu parte. Y tercero, tendrás que podar. Pero recordando siempre lo que Jesús ya ha hecho por ti. Tercer punto, tiempo para que brote el renuevo. Nuestra idea principal, aquellos que confían en el Señor recibirán ¿qué? Renovación y fuerzas para superar los desafíos de la vida. Entonces viene el tiempo para que brote el renuevo. Vamos a pensar en ese renuevo como Jesús. Para que tengamos más fuerzas. Dice el versículo 30 y 31 en la parte A, allí de nuestro texto. 30 y 31 dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Un renuevo. La palabra renovar viene de la palabra renuevo. Y un renuevo es un tallo que brota de un árbol o de una planta. Es ese retoño. Otros lo llaman vástago. ¿Y sabe cuándo sale? Después de podar la rama. Sale ese retoñito. O sea, algunas mamás dicen, este es un piecito. El piecito para sembrar. En otro lado. Ese es el renuevo. Un brote, un retoño. ¿Por qué crees que dice Isaías que confiar en el Señor, esperar en el Señor, puede renovar nuestras fuerzas? ¿Por qué creen que dice así? Poner tu confianza en Dios implica dejar de confiar en todo lo demás que no sea Dios. Dejar de confiar en ti mismo. Por eso Isaías dice que incluso los jóvenes,
Aquellos que se supone que son los más fuertes, que tienen esa autoconfianza impresionante en sus capacidades, también se cansan. Pues Isaías nos está diciendo que confiar en el Señor te renueva. Estamos hablando de eso, de renovar nuestras vidas. Confiar en Él te renueva. Pero obviamente no está queriendo decirlo, digamos, en forma literal, el que podamos correr o caminar sin cansarnos, como si fuéramos robots. No, nos está diciendo es que en nuestro caminar diario, en nuestro día a día, en lo que hacemos normalmente, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en nuestros problemas, en nuestra vida, si vives tu vida dejando que el Señor sea todo de ella, podrás vivirla de una manera nueva, radicalmente nueva. Cuando confío en el Señor, puede venir lo que venga, porque yo sé quién está a mi lado y en manos de quién está mi vida. ¿Quién es Dios entonces en realidad? Permítame aquí este punto. Yo te pregunto, ¿quién es entonces Dios en realidad para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y allí mismo, en ese capítulo 40, es que está lleno de perlas que nos sorprenden. Allí, 40, vamos a leer del 22 al 26. Estamos haciendo la pregunta, ¿quién es Dios para ti? Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ninguno. Es una pequeña parte de lo que está diciendo Isaías, de lo que es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Después de escuchar esto, podemos ver la inmensidad de Dios. Podemos pensar en sus atributos, sabiendo que Dios está allí y nos dice su palabra que es Dios quien nos acompaña. ¿Cómo te sientes? Que es Dios quien te acompaña después de lo que acabamos de ver de quién es Dios. Sin duda que tu visión de quién es Dios va a determinar la forma en que vas a vivir. Por eso dice, pero los que confían o los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces, cuando confío en Dios, Él cambia mi historia. Y vamos al último punto. Tiempo para recuperar el asombro por Dios. Tiempo para alabar, para recuperar el asombro por Dios. Entonces recordemos cómo iniciamos el mensaje. Cuando habíamos perdido ya el asombro por Dios a través de el tiempo. Dice entonces el versículo 31,
la parte B, pero vamos a leerlo completo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para poder entender ese texto me tocó averiguar un poco sobre lo de las águilas, ¿no? ¿Cómo es que las águilas vuelan? Yo creo que todos las hemos visto, aunque son escasas, pero las hemos visto. Las águilas esperan una corriente de aire, esperan, digamos, que llegue el viento y usan su fuerza únicamente para iniciar el vuelo. Baten sus alas y se esfuerzan hasta llegar a cierta altura, pero una vez alcanzan, aprovechan la fuerza de los vientos y se dejan llevar por ello. Dan vueltas y más vueltas sin necesidad de mover las alas. En lugar de volar en línea recta, describen ese movimiento circular, porque han encontrado una corriente de aire vertical que les permite permanecer a la misma altura e incluso subir más alto sin la necesidad de gastar energía. Se dejan allí como planeando. El águila extiende sus alas, da un salto y se posiciona en el lugar adecuado. Mis hermanos, siguiendo este ejemplo, podemos decir que Jesús es esa corriente de aire vertical que me eleva y me lleva a las alturas, a Dios mismo. La clave para ser renovados es la total dependencia y confianza en Dios y en lo que Jesús ha hecho. Lo que nos permite tomar altura, una visión más elevada de las cosas de la vida, de los problemas, de la enfermedad, del trabajo, de la familia, de la sociedad, de la política, y desde su perspectiva verlo todo como Él lo ve. Es que necesitamos precisamente estar allí y ver las cosas a la luz de la eternidad. Solo de esa manera recuperaremos el asombro que hemos perdido en el camino. El asombro que nos lleva a la renovación espiritual que tanto necesitamos. Hay un autor de un libro, Paul David Tripp. Es este libro, Asombro. Por eso he mencionado durante el mensaje la palabra asombro. Recomiendo este libro. Quizá podamos hacer una serie tomando parte de ese libro. Pero quiero leerles solamente un fragmento y dice: el asombro por Dios significa que vivo sabiendo que existe una historia más grande que mi propia historia. Cuando estoy asombrado por Dios, soy consciente de que Él tiene un plan más grande y mejor que los planes que tengo para mí mismo. El asombro por Dios me hace humilde, me pone en mi lugar, me recuerda que soy pequeño, que debido a que soy una criatura de uno que es infinitamente más grande que yo, que creó todas las cosas y las sostiene por el poder de su magnífica voluntad. Mis hermanos, termino ya recordándoles que Jesús
es esa corriente de aire vertical que nos eleva hacia Dios. Pero también es el águila en cuyas alas Dios te ha subido y traído de vuelta a Él. Deja que el buen Dios te pode, te corte esas ramas. Déjate asombrar nuevamente por Dios. Pon tu confianza allí en su poder, en su grandeza, en su bondad, en su cercanía, en su amor personificado en Jesús, para que puedas así extender tus alas y dejar que el Señor te lleve tan alto y que te permita ver la vida desde su perspectiva eterna. Deja que Dios te sorprenda y alábale. Vuelve a ese primer amor. Queda la tarea. Vamos a podar esas ramas con la ayuda de Dios, a podar esas ramas que nos impiden acercarnos al Señor y que nos van debilitando en nuestra vida espiritual, y dejar nuestra vida en sus manos. Es la única forma de que volvemos a nuestro primer amor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, reconocemos que necesitamos un cambio, Señor, una renovación, cuando por diferentes circunstancias pasamos por un estado de debilidad y de cansancio espiritual. Señor, pedimos tu gracia para poder hacer nuestra parte en cuanto a cortar, en cuanto a podar todos esos ídolos que nos apartan de tu mirada, ídolos que van llenando nuestros corazones y no dejan espacio para ti. Oh Señor, reconocemos que la clave, Señor, para ser renovados es la total dependencia y confianza en tu soberanía, en tu poder y en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Señor, cambia nuestra manera de vivir para que siempre estemos, siempre, Señor, en obediencia y bajo tu cuidado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.